Continuamos entonces con nuestro tiempo de estudiar la palabra del Señor. Lo último que estuvimos viendo, ¿no?, fue esa tremenda oración, después de ver el ejemplo 2 clases atrás de María de Betania en el Nuevo Testamento. En la semana pasada vimos el ejemplo del Antiguo Testamento y nos enfocamos en la preciosa oración de David, sí, el conocido hombre conforme al corazón de Dios. Y ahí en Primera Corintios, Corintios no, Crónicas, sí, Primera de Crónicas 29, y examinamos ahí lo maravilloso que es enfocarse, ¿cierto?, en rendirle adoración al Señor. El enfoque de esa oración está absolutamente dado en Dios, puesto en Dios. Se le reconoce como la razón, como el porqué, como la motivación, ¿ya? Eh, Así que en ese sentido, David claramente es alguien que nos enseña sobre lo que es la real adoración. Ya estaba incluido el tema de darse por entero, de dar lo mejor para el Señor, al igual que María, ¿sí? Así que es una oración magnífica, maravillosa la de David, ¿cierto? Al nivel de la acción maravillosa de María. Es interesante ver que los dos ejemplos que tomamos nos muestran dos aspectos de cómo nosotros expresamos adoración. David la expresó a través de lo que leímos, ¿no? Lo expresó a través de hablar con Dios, o sea, a través de una oración. Ya, nosotros podemos y expresamos adoración a través de lo que hablamos. Entiendas eso como una oración, ¿ya? Pero también a través de nuestros cantos cuando lo hacemos de corazón, ¿ya? O sea, hablar, ¿sí? Hablar por medio de las palabras. Y el caso de María es la adoración por medio del actuar, no por medio del hablar, ¿sí? María no expresó alabanza, no dijo gloria a Dios, no dijo aleluya, no dijo te adoro, nada de eso. Ella solamente actuó boquita cerrada, ¿no? Y actuó en adoración, dando su adoración al Rey, a su Señor, en este caso al Señor Jesucristo. Así que vemos estos dos ejemplos que ya nos están enseñando de cómo enfocar nuestra adoración a nuestro Señor. Recordemos que estamos viendo el tema de adoración, enfocándolo en la palabra del Señor, y lo estamos viendo como una reacción al conocimiento de Dios, ya a lo que hemos estudiado y hemos ido conociendo de Dios en nuestros estudios, ya que llevamos durante todo el año compartiendo, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar en lo que vimos, así a modo de introducción nomás, la semana pasada. El estado más exaltado de adoración es la que nosotros, los hijos de Dios, podemos rendir. Los seres humanos en general, por naturaleza, son adoradores, adoran a algo, a alguien. Eso puede ser a un ser que le llamen Dios, se pueden adorar a sí mismos, como los narcisistas, los hedonistas, ya amar a un ser querido, ya, y al punto de darle una devoción, en fin. Por naturaleza, el ser humano es adorador, ya. Pero no hay adoración más exaltada, más pura, más real y más exacta que la adoración que puede dar un hijo o una hija de Dios. Una, porque conocemos, ¿cierto? Y la enfocamos en el único ser que es digno. Por eso, todo otro tipo de adoración que no sea Dios se considera idolatría, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de dar adoración, ya, a aquel que es Dios, ¿sí? A ese ser que por excelencia es el único Dios. Segundo, este ser que es Dios es el único por quien es y por lo que él ha hecho, es el único digno, el único merecedor de esta adoración. Entonces, nuestra adoración, la suya, la mía, al dársela a él, es una adoración exaltada, ya sobre cualquier otro tipo de manifestación de devoción, porque pasa a ser pura en el enfoque, pasa a ser pura en la expresión, ¿sí? De esta adoración, ¿ya? Y por supuesto, nuestra adoración también está manifestada en lo más alto de cualquier adoración,
porque por medio de ella le entregamos al Señor nuestro todo. Es nuestro todo para Él. Tiene que ver solo con Él, no tiene que ver con nosotros. La adoración real tiene que ver con Dios, no con nosotros. ¿Ya? Tiene que ver con Él, tiene que ver con enfocarnos en las razones que Él nos ha dado para adorarlo, que como ya lo hemos visto, es porque en Él es sus maravillosos atributos, que lo muestran como un ser absolutamente digno, merecedor. Ya, imagínense ser tan alto, pero a la vez que se haya bajado tanto al punto de abrazarnos en amor, en compasión, en bondad, en fin. Todas esas cosas lo muestran como un ser maravillosamente digno, pero también por su gran obra y especialmente la obra en la cruz. Ahora, lo último que dijimos fue que, aparte de todo esto, nosotros como hijos de Dios nos podemos acercar a Dios de la manera que Él merece, ¿sí? Y Él no merece solo adoración, Él merece amor, ¿ya? Y en este sentido, antes de seguir enfocándonos luego sí en los medios, los canales de adoración, tenemos que enfocarnos y no podemos pasar más tiempo sin enfocarnos en esto, valga la redundancia, enfocarnos, eh, de poder mirar hacia esta realidad de la Escritura, cómo Dios claramente nos motiva a que le amemos. Ya, esto es bien interesante porque un ser tan alto, un ser perfecto, un ser tan independiente, tan trascendente, la pregunta es, Señor, ¿tú necesitas que yo te ame? ¿Es una necesidad tuya que te amemos? Ya, los dioses en la antigüedad se creía que si no se les adoraba, no se les amaba, ellos iban perdiendo el poder, su poder de influencia. ¿Ya? Nuestro Dios es el Dios real, es el Dios perfecto, es el Dios que no necesita, ¿cierto? Ni de nada, ni de nadie. ¿Ya? O dicho de otra manera, no necesita de algo ni de alguien. Él existe por sí mismo. Entonces, bajo esta circunstancia, no podemos tener otra respuesta a la pregunta, Señor, ¿necesitas que te amemos? La respuesta es lógica en base a lo que hemos estado estudiando. No, Dios no necesita que le amemos. Ahora, esto no significa que Él no goce, que Él no disfrute de nuestro amor. Eso es otra cosa. ¿Sí? Y espero que esto sea claro para nosotros, ¿no? Y en este sentido, un ser que ama, ¿ya? Que se complace en amar, también, ¿sí? Si ese amor es recíproco, ese ser que ama va a sentirse también bendecido, ¿ya? Y se va a sentir complacido en que se le ame, por una sencilla razón, de que alguien que ama y demuestra el amor con hechos, ¿ya? Al ver la respuesta del amado, ¿ya? Siente que hay entonces una conexión, algo que se llama una verdadera relación interpersonal, ¿ya? Entonces, no solamente de un lado va el amor. Esto se puede aplicar, sí, en el tema de amor humano, del cariño humano, ¿no? Ninguna relación, sea matrimonial, sea padre-hijos, sea de amigos, sea de compañeros, sea lo que sea, donde hay implicación de cariño, de amor, nunca una relación interpersonal va a fructificar si solamente eso se expresa de un lado. Siempre tiene que expresarse de un lado, pero también tiene que ser recíproco, ¿ya? Pero esto jamás perdiendo la perspectiva de que Dios no lo necesita. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro, ¿ya? Eh, y vamos a entender, ¿cierto?, por medio de la lectura de hoy día, de que Dios demanda ser amado. Dios manda ser amado. Y aunque ya lo hemos dicho, valga la redundancia, valga la repetición, porque es muy importante para que nunca se nos olvide, cuando nosotros vamos a la Escritura y entendemos mandamiento de Dios, ¿sí? Lo que es un mandamiento, para nosotros un mandamiento, no sé, es sencillamente una orden estricta y punto, sin necesidad de razonarse, ¿no? Haga esto, la ley lo dice y punto, ¿ya? Es un mandamiento, es ley. Y ustedes saben que hay muchas leyes injustas en nuestra humanidad, ¿no es cierto?
en nuestra sociedad, muchas leyes injustas, ¿ya? Leyes mal hechas, por ejemplo, mandamientos, ¿ya? Entonces, una ley, un mandamiento, en el caso de Dios, no es otra cosa que la manifestación de su voluntad. Cuando Dios manda algo, es porque Él está expresando su voluntad. Entonces, no es una mera expresión de orden, ¿ya? No es un mero mandamiento, es Dios expresando lo que Él desea, lo que Él quiere, ¿ya? Expresando su voluntad. Nos vamos a centrar hoy día en el libro de Deuteronomio para ir viendo algunos versículos, así que si pueden abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, ya, vamos a abrir ahí y vamos a abrir del primer capítulo. Entonces, cuando decimos que Dios manda que se le ame, no tenemos que verlo como un ser tirano, como sí, un ser que porque tiene el poder sencillamente lo obliga a uno a hacerlo. No, 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 no. Porque cuando se trata de amor, el amor no puede ser obligado. No sé si están de acuerdo conmigo. El amor no puede ser obligado. No puede ser obligado ni entre nosotros los seres humanos. ¿Ya? Nadie puede decir, no, que yo te amo porque no me queda otra. No, 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 eso no es amor. Es cualquier cosa menos amor. ¿Sí? Con mayor razón de parte de Dios. ¿Ya? No puede ser obligado. Entonces, cuando Dios manda, Él no es que quiera imponer esto y sencillamente que nosotros no nos queda otra que reaccionar antes. No, 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 para nada. Esa no es la realidad. Y nos vamos a enfocar en el libro de Deuteronomio, hermano. ¿Ya? La primera razón, porque fue un libro muy citado por Jesús. Segundo, siempre lo he dicho, no significa que Jesús no creyera, no amara los otros libros del Antiguo Testamento, pero por algo se enfocó en Deuteronomio. ¿Ya? Segundo, nos vamos a enfocar en Deuteronomio, ¿ya? Porque en Deuteronomio es como la médula, ¿sí? De la expresión de Dios hacia su pueblo. ¿Ya? Es el libro, por así decirlo, más interrelacionable con sus hijos, ¿ya? Así que con sus hijos del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, lo vamos a tomar por eso. Y también por una razón muy clara de que no podríamos ver toda la Biblia en este estudio, ¿ya? Entonces, nos vamos a centrar en el libro de Deuteronomio como pauta. Bien, partamos entonces, vamos a ir leyendo varios versículos en el libro de Deuteronomio para ir examinándolo. Espero con todo el corazón de que podamos ir leyendo, ¿no? Para mí es muy importante que lo leamos, ¿no? Nos vamos a enfocar primero en el siguiente punto. Eh, amar, amar. Eh, ya vimos lo que era amor cuando estudiamos y que Dios es amor. El amor real es absolutamente algo contrario a todo el egocentrismo. El antónimo perfecto de amor es egoísmo, ¿sí? O egocentrismo, ¿sí? No es odio, es egocentrismo. El ser egocentrista es alguien que nunca va a lograr amar, nunca, nunca, porque siempre al ser egocéntrico, siempre va a estar pensando en sí mismo, en su propio bienestar y no en el de los otros. Va a sacrificar cualquier cosa con el fin de verse autobeneficiado y eso es exactamente lo contrario a lo que es el amor. Así de claro está la escritura, 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo, ¿ya? Basándonos en esto y basándonos en esta idea, vamos entonces a algunos versículos. Primero que nada, en Deuteronomio se ve una forma maravillosa el amor de Dios, ¿ya? Vamos entonces, capítulo 1, ¿sí? De Deuteronomio. Capítulo 1, versículo 31 al 33, que ya lo hemos leído en nuestro estudio. Una vez también lo compartió el hermano Marcelo, todavía me recuerdo de esa vez. ¿Ya? Capítulo 1, versículo 31 al 33. Recuerden que Deuteronomio es el libro que está Moisés escribiéndolo ya cuando están a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Están ahí detenidos, listos para
para que Moisés parta, Josué tome las riendas del pueblo y crucen, ¿no? Ya habían pasado los 40 años, este es el contexto de Deuteronomio. Entonces el libro de Deuteronomio toca mucho de la historia, es como un recordatorio. Dice el versículo, del versículo 31 al 33. Y en el desierto, ¿sí?, en los 40 años que habían estado en el desierto, has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Esto es realmente importante. Aquí no sale la palabra amor, pero la relación ya no se está hablando de amor. Es Dios, en este caso Moisés, ¿no? Está usando el vínculo entre un padre y un hijo, entre un buen padre y su hijo, ¿ya? Y el vínculo entre un buen padre y su hijo es el amor, porque el buen padre va a buscar siempre el bienestar de sus hijos. De hecho, va a anteponer, ¿sí?, el bien de sus hijos al suyo propio. Nunca me voy a olvidar, hermano, y perdónenme, aquí entro a la sección de testimonios. Eh, yo cuando tengo la imagen de cuando yo era chico, sentado aquí en esta misma mesa que estoy ahora, eh, cuando mi mamá servía la comida, y por ejemplo servía un arroz con pollo, con una presa de pollo, ¿no? Y nos servía a todos, eh, y me recuerdo que cuando la mamá se iba a la cocina a seguir sirviendo, el papá agarraba su presa de pollo, ¿sí?, y sacaba pedazos y nos repartía a los tres. Nosotros somos tres hermanos, ¿sí? Y él se quedaba con el huesito, por ejemplo, de un muslo, con algo de carne, ¿no? Se quedaba ahí. Entonces después llegaba la mamá y me imagino que siempre la mamá pensó que era el papá que se lo había comido, pero no, éramos nosotros que nos aprovechábamos de eso, ¿sí? Tengo eso en imagen de mi papá, ¿ya? Ahora, sé, hermanos queridos, que tal vez de algunos de ustedes no tenga buena experiencia con el Padre. Yo solamente estoy dando mi ejemplo para que entendamos cuál es la idea de esto, ¿no? Porque si no tuvimos un buen Padre, hoy día podemos disfrutar del mejor de los padres, que es Dios, ¿ya? Y eso es lo que es la idea de esto, ¿no? Entender de este amor. Esta es la idea de Moisés, ¿ya? Bueno, en todo caso, ya cuando fuimos más grandes, después yo le decía, ya, papá, y mi parte de tu pollo, me decía, no, ya estáis grande ya, así que no, hasta, ya eso era cuando yo era chico, así que eso no duró por siempre, ¿ya? Pero el tema es que cómo el papá va a anteponer, ¿cierto?, el bien de su hijo, el buen padre, anteponer el bien de sus hijos, para que hablar de la madre, pero aquí se está usando el tema del padre. Entonces, cómo trae el hombre a su hijo, ahí está hablando de una relación, y la relación entre un padre y un hijo siempre debe ser el amor. Luego dice el versículo, sigo en el 31, como el hombre a su hijo, por todo el camino que han andado hasta llegar hasta este lugar. O sea, todo el accionar de Dios con el pueblo de Israel, a pesar de su rebelión, a pesar de su pecado, a pesar de ser duros de cabeza, a pesar de ser tan traidores, a pesar del castigo mismo en que estaban, porque fue el castigo divino el que los mantuvo ahí los 40 años, ¿ya? A pesar de eso, el amor de Dios se manifestaba, proveyendo para ellos, cuidándoles, protegiéndoles, ¿sí? Hasta llevarlos ahí de nuevo a punto de entrar a la tierra prometida, ¿ya? Versículo 32. Y aún con esto no le creyeron a Jehová su Dios, quien iba delante de ustedes por el camino, ¿sí?, por delante de ustedes, por el camino para reconocerles el lugar donde habían de acampar, con fuego de noche para mostrarles el camino por donde anduvieran y con nube de día. Mis queridos hermanos, no hay Dios como el nuestro. ¿Qué Dios más amoroso? O sea, es el Dios que los saca de Egipto, sabe que van a andar por un desierto y él se anticipaba, él ya estaba de antes con su conocimiento previo, sabiendo en qué lugar era el lugar preciso donde ellos iban a poder llegar a acampar, descansar, renovar fuerzas. Y Dios les ponía fuego durante la noche cuando llegaba la noche y ellos tenían que seguir caminando, ¿no? O decidían seguir caminando. Y se les venía esa columna de fuego que les producía calor en medio del frío desierto. Y durante el día, con todo lo caluroso que es el desierto, ahí estaba la nube cubriéndolos de los rayos
del sol. Cuidado, lo que Moisés está aquí explicándoles es el tierno cuidado de Dios con ellos, o sea, el Dios amoroso. Esto es interesante, mis queridos hermanos, porque lo que nos está mostrando aquí la palabra del Señor es que Dios no demanda que le amemos sin antes Él habernos demostrado su amor. Primera de Juan 4:19, lo vamos a examinar después un poquito más detenido. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sigamos. Capítulo 2, versículo 7. Pues Jehová, tu Dios, espero que lo tengan, hermanos, ¿sí? Recuerden que estamos en Deuteronomio, no vamos a salir hasta que yo les diga de Deuteronomio. 2, versículo 7. Pues Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová, tu Dios, ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Sí? Nada te ha faltado. Realmente nuestro Dios es un Dios, es un Padre realmente amoroso, ¿ya? Amoroso. No les faltó nada. Ellos querían carne, Dios les dio carne. Necesitaban agua, agua, ¿sí? Necesitaban sombra, nube. Necesitaban calor en medio del frío, fuego, ¿sí? Necesitaban pan, maná. Fueron 40 años. Imagínense, hermanos queridos, fueron 40 años en que Dios les sostuvo siempre, en todo momento. Cualquier otro ser, con lo infieles que eran ellos, uf, del principio que los hubiera desechado. Pero no lo hizo. No lo hizo porque les amaba. Seguimos. Capítulo 7, versículos 7 y 9. Que esto también lo examinamos ya tiempo atrás, ¿no? Pero siempre es bueno volver a leerlo. Deuteronomio 7, versículos 7 al 9, y después nos saltamos al 12. Dice, espero que lo tengan mis queridos hermanos. Hermano Norman, bendiciones, por ahí lo vi. Versículo 7. No por ser ustedes más que todos los pueblos, les ha querido Jehová. Fíjense, les ha querido. En nuestro español, querer significa afecto, ¿no? La idea bíblica aquí es la idea misma. Querer era lo que sentía un hombre por su esposa, ¿sí? Para casarse con ella. Tenía que ver con un sentimiento de conexión y que unía a uno con otro. Entonces, hay claramente un cariño de parte de Dios hacia su pueblo. Y dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos, Dios les ha querido. O sea, sí Dios los quería, ¿ya? Y los ha escogido. Pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. O sea, Dios no los ha querido por sus cualidades tan especiales, tan maravillosas, tan magníficas, ¿cierto? Es que ustedes eran tan, tan lindos que el Señor los quiso. ¿Eh? Ahora, hermano, yo me siento absolutamente identificado con esto. ¿Ya? Esto va más o menos de la mano de ese canto antiguo, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, decía, ¿qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí? ¿No? En fin, todavía no logro explicar ya cómo has decidido quererme, amarme. Esa es la idea, ya es la idea. Entonces el Señor les dice a los israelitas a través de Moisés esto. Versículo 8, aquí viene la razón por la cual Dios los quiso, los eligió como pueblo, sino por cuanto Jehová les amó. Fíjense, el contraste del versículo anterior, ¿ya? No son un pueblo muy especial, no son un pueblo maravillosamente excelente. No, no, no.
son el más insignificante de los pueblos. ¿Ya? Con eso quiere decir el Señor que ellos no tenían muchas opciones de ser escogidos o de ser amados por Dios. Pero Dios hace todo esto con ellos, los escoge, los quiere, ¿sí? Porque los amó, por amor, por amor. Y dice, y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, por eso les ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado servidumbre de la mano de Faraón, ¿ya? De la mano de Faraón. La libertad fue porque Dios los amó a ellos. Amor, sí, amor. Aquí en el libro de Deuteronomio se manifiesta claramente esto. Lo que usted lee en Números, ¿sí? Lo que usted lee en Éxodo, es la mano de Dios actuando, ¿sí? Pero no se desluce mucho, ¿cierto? O no se ve claramente la razón, la motivación de Dios. Pero aquí en Deuteronomio está la razón clara. Todo ese beneficio que Dios les dio desde el momento que los sacó de Egipto y los trajo hasta, ¿cierto? Hasta ese punto, justo para entrar y cumplir su promesa, ya de darle la tierra de Canaán. Todo lo que Dios hizo está aquí. La razón, porque Jehová los amó. ¿Sí? Los amó. Y también porque quiso guardar el pacto y la promesa que había hecho a sus antepasados. ¿Ya? Aquí hay dos claras razones. Una, por sus antepasados, pero también por ellos. Aquí el enfoque es claro. Ellos, ese pueblo que está ahí escuchando a Moisés, es el pueblo amado por el Señor. ¿Ya? El pueblo amado por el Señor. ¿Ya? Versículo 12 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Misericordia. ¿Ya? Aquí hay un tema, ¿ya? Claro, de parte del Señor. El Señor dice, yo los amo. No hay una razón, no hay ustedes no son los que dan razones para que yo los ame. Yo he decidido amarlos. Y yo, por voluntad, los amo. Ese es el amor verdadero, ¿no? El amor volitivo. El amor que proviene de la voluntad, del enfoque voluntario de la persona, ¿ya? Solo con este amor se puede amar a los enemigos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eh, ellos no tenían razones. No, es que Dios nos ama porque nosotros tenemos razones para que nos amen, ¿no? Ya, me ama mi novio porque yo soy hermosa, ¿sí? O me ama mi novia porque tengo atributos físicos. No era así. No era así el tema, ¿ya? Era sencillamente que Dios los amaba por voluntad, volitivamente, ¿ya? Pero qué interesante es que a pesar de esto, el Señor también luego nos habla de una condición al pueblo, porque Dios sabía que Él los amaba, sí, eso no hay lugar a duda, se los demostró durante todo el tiempo, pero Dios tenía que motivarlos a que el pueblo se comportara correctamente y el pueblo tendía a hacer todo lo contrario. Entonces Dios les dijo, ¿quieren que yo los bendiga? Los voy a bendecir si ustedes son fieles, ¿sí? A mis estatutos, a mis mandamientos. Lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿no? Está clarísimo. No es que el amor de Dios sea condicional, la bendición de Dios es totalmente condicional, ¿sí? Para el pueblo de Israel. El pacto del Sinaí es un pacto totalmente condicional, ¿ya? Muy bien, seguimos. Capítulo 8, versículo 5. Otra alusión a la relación padre-hijo. Capítulo 8, ¿sí? Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Wow, para muchos castigo no significa amor, pero ya lo vimos claramente en la escritura que el amor impulsa el castigo. El castigo que corrige, no el castigo que daña, el castigo que corrige, que disciplina, ¿ya?
Y aquí el Señor está ocupando, a través de Moisés, está ocupando nuevamente la relación padre-hijo, la del buen padre con su hijo. Y el buen padre castiga, disciplina, enseña a su hijo porque lo ama. Hebreos dice que al que amo, ¿cierto? A ese castigo, azoto, ¿cierto? Al que amo, ya, al que amo. El amor motiva a la corrección porque sabe Dios que si no corrige ese ser amado, se va a perder, ¿sí? O le van a venir peores cosas. Entonces, aquí está mostrando amor. Este es el amor divino. Mi hermanita María, mi hermana Virginia, qué alegría es verlas, bendiciones. Estamos en el libro de Deuteronomio, por si acaso, ¿ya? Entonces, amor, el amor de Dios, es un Dios amoroso. Capítulo 12, versículo 7. Vamos al 12. Capítulo 12, versículo 7. Esto también lo vimos cuando empezamos a hablar del tema de la adoración. Pero aquí hay unos versículos interesantes. Nuestro amoroso Dios manifestado en estos versículos. Capítulo 12, versículo 7. Dice, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y se alegrarán ustedes y sus familias en toda obra de sus manos, en la cual Jehová, su Dios, les hubiere bendecido. Yo no sé si ustedes logran ver el amor de Dios aquí en este versículo. Primero, dice, en todo lo que Dios les hubiere bendecido. Dios no bendice porque la gente lo merece. Dios bendice por gracia y la gracia es producto de su amor. O sea, porque les ama, los bendijo. ¿Ya? Aquí está claro. En cuanto a todo lo que Dios les hubiera bendecido, eso ya está hablando de amor, de cuidado, de provisión, de sustento hacia su pueblo. ¿Y de dónde viene eso? Del amor de Dios, como un padre lo hace por su hijo amado, ¿ya? O por su hija amada. ¿En qué más vemos en este versículo el amor de Dios? ¿Ya? Ese cariño de Dios. Fíjense, aquí está hablando de las fiestas y de la adoración a Dios en el santuario de Él, donde la adoración, como lo hemos visto, debe girar en torno a Él. Pero miren qué maravilloso nuestro Dios. Es un Dios real, ¿no? No es un Dios falso. No es el Dios que necesitaba las ofrendas ya para que pudiera alimentarse. No es el Dios que necesitaba de ofrendas y de adoración, porque a través de las ofrendas ellos podían darle a Dios lo que Él necesitara. No, 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 no. Con nuestro Dios no es así, porque nuestro Dios es el Dios verdadero. Y el Dios verdadero no necesita de nada ni de nadie. En el Salmo 50 el Señor le pregunta al ser humano, le dice, si yo tuviera hambre, ¿te diría a ti? ¿Ya? No son míos, ¿cierto? Los montes, la selva, la tierra, todo el mar, todo lo que hay ahí en ella. Yo no te pediría a ti. Entonces, cuando Dios pedía ofrendas, ¿sí? Cuando se hacían sacrificios, ¿ya? Era para tener comunión con Él. Pero fíjense, qué maravilloso es el Señor. El Señor dice, llevarán sus holocaustos, sus sacrificios y sus diezmos, incluso los diezmos. ¡Wow! Estamos entrando en un terreno peligroso aquí, pero tranquilo, hermano. No vamos a profundizar mucho en el diezmo, pero aquí claramente el diezmo estaba incluido dentro de estas ofrendas, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Dice que allí, delante del Señor, su Dios, se alegrarán. Hermanos, la idea de tener comunión con Dios debería ser algo que nos alegre, debería ser algo que produzca alegría en nosotros, porque Dios se alegra en que nosotros nos alegremos, ¿sí? Él es su voluntad que nos alegremos. Eso solamente puede provenir del corazón de un ser que ama, ¿ya? Que quiere el bien del otro, del ser amado, en este caso el pueblo. Y Dios quería que ellos se alegraran en su presencia, ¿ya? Y dice, pero no solo ustedes, sino ustedes y sus familias, ¿ya? O sea, todas las familias tenían que ahí disfrutar. Era un tiempo de estar delante de Dios, un tiempo de disfrutar. No era solo un tiempo de sufrimiento, ¿sí? De golpiza a sí mismos. Oh, aquí te traigo mi ofrenda, mi diezmo. No, era un tiempo que debía ser de alegría, ¿ya? De alegría. Y qué interesante es entender de que el Señor no disfrutaba comiéndose lo que le ofrendaban. ¿Sí? La mayoría de los holocaustos solo se ofrendaba
la grasa, la grosura que se le llamaba. ¿Sí? Así que imagínense, el Señor hasta cuidaba la alimentación, que no fuera comida, ¿cierto?, que la engordara. La grosura, la grasa, se quemaba para el Señor. Y ese olor a grasa subía como un perfume agradable. No es que a Dios le gustara el olor a grasa quemada, era todo un símbolo, una figura de lo que iba a venir. ¿Ya? Y eso es lo maravilloso. Pero fíjense que el resto del animal tenía que comerse en familia, disfrutarse con el sacerdote, con los pobres, con la gente necesitada. Hermano, en chileno, un tremendo asado, ¿sí? Delante del Señor, alegrándose todos. Debía ser una fiesta maravillosa. Ahora, la pregunta es, ¿qué ganaba Dios con todo esto? Él no ganaba nada. ¿Sí? Lo único que gana en Dios era el amor que tenía, era al mirar a su pueblo delante de su presencia, alegrándose, ¿sí? Bendiciendo su nombre, y Dios alegrándose en la alegría de los suyos. Ese es el tema aquí. Veamos otro versículo de aquí mismo. Ya leímos recién el 7, veamos el 12. Va en la misma idea. Se alegrarán, fíjense la repetición, delante del Señor su Dios, ustedes, sus hijos, sus hijas, sus siervos, ay, 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 y sus siervas también, los esclavos, los servidores, los trabajadores, también tenían que ser parte de la alegría. El levita, ¿por qué el levita? Porque el levita no tenía, en sí mismo no iba a tener una herencia terrenal, ¿ya? Aunque igual tenían medios para poder sostenerse, pero tenían que compartir con el levita, que habitan sus poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con ustedes. ¿Ya? Y en la misma idea, el versículo 18, sino que delante de Jehová tu Dios la comerás en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, te hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. ¿Se dan cuenta? La idea se repite, te alegrarás, te alegrarás, te alegrarás. ¿Saben? Dios quería que todo este sistema ritual de adoración a Él fuera un tiempo de alegría. No solo un tiempo donde Él recibiera la gloria debida a su nombre, sino también un tiempo donde las familias de sus hijos, ¿cierto? Los pobladores de su pueblo, sean los que mandaban, sean los trabajadores, los esclavos, todos, ¿sí? Pudieran alegrarse. Qué significativo esto. Para mí es tremendamente significativo, hermanos. Ya, no es entonces ofrendarle a Dios algo que nos duela, como dice por ahí el dicho, da hasta que te duela. Sí, esa no es la idea del Señor. Ya, como decía un canto de los niños, ¿cierto? Tienes que dar hasta que te dé risa. ¿Ya? Pero risa sincera, no esa risa nerviosa. Señor, si me estoy riendo porque no tengo ni uno para mañana, te estoy ofrendando todo. No, no es la idea del Señor. Sí, la idea es que nos alegremos. Ahora, ¿qué significativo esto? ¿Por qué? Porque nos está mostrando el deseo de Dios. Él no es un Dios que diga, vengan, adórenme, solo céntrense en mí, yo soy el centro de todo esto y punto. No. Eso de que Él es el centro es por dignidad. Y la idea es que nosotros como hijos de Él entendamos que por dignidad, no porque Él lo demande, porque Él lo quiera, lo necesite, o porque Él es un ser tan egocéntrico que necesita que le aplaudan. No, Dios no necesita nada de eso, nada de eso. De hecho, no necesitaba los sacrificios, para nada. Los sacrificios eran símbolo de lo que ese mismo Dios iba a hacer siglos después al morir en la cruz, por ellos y también por nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea de estos versículos, hermanos? Es que Dios es el Dios que vamos a ver ahora, que pide y demanda que le amen, ¿sí? Es el Dios que antes demostró su amor al pueblo. Le demostró al pueblo, tratándolo como padre a su hijo, cuidándolo en medio del desierto, aún en medio de su rebelión, ¿sí? Los cuidó, más encima toda la adoración la centró, ¿cierto?, en que también la familia pudiera alegrarse, la gente pudiera alegrarse delante de él. Yo quiero que se alegren, ¿sí? Qué lindo es, hermanos. Dios no quiere que estemos tristes, Dios quiere que nos alegremos. Ahora, obviamente, la alegría no tiene que ver con que me contaron un chiste de un bofica y me puse a reír, ¿sí? La alegría tiene que ver con eso que en el Nuevo Testamento habla del gozo, ¿ya? Eso que está dentro, que lo produce el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es algo mucho más allá que la simple alegría.
ya humana, el sentimiento humano. Bien, ahora entremos, ¿sí? Cómo este Dios, al tema de cómo este Dios tan amoroso con el pueblo demandaba que se le amara. Primera perspectiva, cada vez que leamos en que Dios está mandando que se le ame, recuerden, nunca tienen que olvidarlo, mis amados hermanos, es porque Dios está manifestando su voluntad. Segundo, Él está demandando que se le ame, ¿sí? No sin antes habernos demostrado que Él nos amó primero. Y tercero, ¿sí? Él nos está demandando que le amemos bajo la perspectiva del amor, o sea, tiene que nacer de nosotros. Dios no puede imponernos amarlo en el sentido de obligarnos, ¿ya? Él quiere que nazca de nuestra voluntad, de nuestro entendimiento. Y para eso, hermanos, es que estamos estudiando quién es Él y hemos estudiado también lo que Él ha hecho, ¿sí? Y esto nos lleva a la dignidad de Dios. O sea, Dios es digno, merecedor de que le amemos. Esa es la idea, ¿no? Dios quiere que sus hijos entiendan, comprendan, que usted y yo entendamos, nos sentemos, meditemos en todo lo que es Dios, en todo lo que Él ha hecho, cuánto amor derramado, ¿sí? Él no se dejó ni una gota de su amor, la derramó completa, ¿cierto? Toda la manifestación de su amor, esa manifestación fue completa y la hizo en la cruz por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, este Dios quiere que nosotros entendamos esto y digamos, Señor, realmente mereces que te ame. Y quiero amarte, Señor, ¿sí? Quiero amarte, quiero corresponder a ese amor que tú me has dado. Sé que nunca va a estar al mismo nivel, pero sé también que tú sabes y conoces mi corazón, lo que hay en él. Por lo tanto, sabes que la intención y el deseo es sincero, que me esfuerzo, que me enfoco en darte el amor que tú mereces. Vamos entonces, lo leímos la semana pasada, pero de todas maneras lo vamos a volver a leer. Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 6, versículo 5, que es la conexión con el Nuevo Testamento, cuando le preguntan al Señor cuál es el gran mandamiento, ¿no? Capítulo 6, versículo 5. Ya casi lo sabemos de memoria los cristianos, ¿no? Capítulo 6, versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios. ¿Sí o no? Amarás, ahí está la orden, ahí está el mandamiento. Es claramente un mandamiento, ¿sí? Porque está en imperativo, amarás, ¿sí? No es un tema si quieres, si puedes, no, es una demanda. Te estoy demandando que me ames, ¿ya? Bajo la perspectiva de los 3 puntos que vimos recién, ¿ya? Y este es el nexo con Mateo capítulo 22, versículos 37, 38, 39, cuando le preguntan al Señor cuál es el más grande de los mandamientos, y el Señor responde, el más grande, sin lugar a duda, el primero y el más grande de todos, es ama al Señor, tu Dios. Seguimos. Capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Espero que lo tengan, mis queridos hermanos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Miren, ¿qué pide? ¿Sí? Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios. Miren el contexto de temer a Dios con lo que sigue. Que andes en todos sus caminos, eso, ser obediente, ¿no? Y que lo ames. Eso es lo que pide el Señor de ti, que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que lo ames. ¿Qué pide el Señor de ti, mi hermano, mi hermana? El Señor pide que lo ames. Hermano, aquí es importante, vuelvo a decir, es que Dios está sediento de que le amemos, de que Dios necesita que le amemos, porque si yo Pablo Orden, no lo amo, el Señor va a sufrir tanto. ¿Sí? El Señor no va a poder dormir porque no le amamos. No, no. Si yo no le amo, si tú no le amas, Él va a seguir siendo el mismo Dios, absolutamente trascendente, perfecto. Entonces, ¿por qué Él pide que le amemos?
Él le pide a un pueblo, fíjense, esta es la idea, le está pidiendo a un pueblo, le está pidiendo que lo ame, un pueblo al cual él ya le ha mostrado su tremendo amor, su tremendo amor. ¿Ya? Es como que Dios estuviera esperando la reacción del pueblo. Qué triste es saber que esa reacción muy pocas veces se manifestó. Seguimos. Capítulo 11, versículo 1. Dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Amarás al Señor. Ahí está de nuevo. Ya, amarás al Señor. Seguimos. Versículo del mismo capítulo, el versículo 13. Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo les prescribo hoy, amando a Jehová su Dios y sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma, fíjense cómo se van repitiendo ideas, ¿no? Servirle, obedecerle, ¿sí? Obedecerle. Eh, la idea es amar al Señor, ¿ya? Y en el mismo, hermanos, en el mismo capítulo, versículo 22, porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les prescribo para que los cumplan, y si amaran al Señor su Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, etcétera, lo que sale amando, de nuevo, la idea de amar al Señor. 3 veces en un mismo capítulo. Vamos al siguiente, a la siguiente porción, capítulo 13, versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, del falso profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, su Dios, les está probando para saber si aman a Jehová, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Amar al Señor. Capítulo 19, versículo 9. Vamos dando vuelta a la Biblia. Capítulo 19, versículo 9. Dice, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces se añadirán 3 ciudades más a estas 3. Amar al Señor. La idea sigue clara, enfática. Capítulo 30, versículo 6. Capítulo 30, versículo 6. Dice, y circuncidará a Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Mismo capítulo, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Clarito, ¿no? Que andes en sus caminos, iguales sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Las primeras palabras, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Mismo capítulo, versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. La primera palabra del versículo en Reina Valera es amando a Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? La idea, cuento, los versículos que leímos, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos en que se trata el tema de amar a Dios. Entonces, claramente el deseo de Dios siempre fue que se le amara. La idea de Dios es que el pueblo amara al que los había amado, que el pueblo amara a aquel que les había demostrado tanto amor. Es una reacción. Esa es la idea, es que el amor expresado por Dios, ¿ya? Las personas que lo reciben y lo disfrutan puedan abrir sus ojos, su entendimiento y entender que ese Dios que les ha amado merece también que se le ame. Y esto los motive a que sean gente que decida amar al Señor. Esa es la idea de Deuteronomio. Se centra en eso. De hecho, muchos atestiguan que el versículo clave en Deuteronomio es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu espíritu, con todo lo que eres, ¿ya? Que eso es lo que significa, ¿no? Entonces, la idea, mis queridos hermanos, es el amor a Dios. Y es algo que Él merece. Ahora, qué triste saber, hermanos, que hoy día lo que Él más merece, ¿sí? Que se le ame, es lo que menos se le da. Porque hoy día hay gente, mucha gente que adora al Señor, pero no lo aman. Y aquí es donde está el tema de adorar, ¿sí? Dependiendo de amarlo. Y eso no lo hace ninguna persona, ¿sí? Que adora a otro, a lo que sea, a un ídolo, a un ser que no. Aquí es algo que solamente se puede enfocar hacia Dios, al ser que nos ha amado tanto. Entonces, le amamos, ¿sí? Y en base a este amor también se nutre nuestra adoración para Dios. Por lo tanto, no es mera adoración. Mi hermano, creo que primero levantó mi hermano Marcelo y luego mi hermana Miriam o mi hermano Norman. Vamos. No, solamente hacer una acotación de que en casi todos los versículos que leyó, Ajá. en que Dios nos manda que le amemos, hay otra parte que también se repite y que es una bendición para aquellos que aman a Dios, porque dice, para que vivas. Se repite en varios versículos que le vamos a amar y después para que vivas. Así o sea, es. vemos cómo Dios, aparte de mandar ese amor, trae una bendición para nosotros. Así es. Eso. Amén. Gracias, hermano Marcelo. Clarito como el agua. Mano Norman, hermana Miriam. No, pastor, es una pregunta. No entendí eso que dijo de que hay algunos que adoran a Dios pero no lo aman. ¿Puedo adorar a Dios si no lo amo? Aquí va la respuesta, mi querida hermana. Hemos visto que adorar a Dios es una reacción ante la grandeza de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, cualquier persona que vea esa grandeza de Dios va a reaccionar con adoración. ¿Sí? Por eso hablamos en delante, y lo hablamos la semana pasada, de que nosotros expresamos una adoración exaltada. La adoración que todos nosotros podemos dar es la adoración más exaltada, pero no es la única adoración. ¿Ya? Y en ese sentido, adorar a Dios significa darle la honra, las alabanzas, como lo vamos a ver después, ¿ya? Pero no necesariamente, ¿sí? Toda persona que conoce a Dios y que conoce su grandeza, ¿cierto? Y lo adora, ¿ya? Significa que lo está amando. ¿Por qué? Porque la adoración es una reacción ante la grandeza, ¿cierto? De Dios. Ese es un nivel de adoración, ¿sí? ¿Ya? Es muy parecido, y en el caso de hijos de Dios, ¿ya? Y para que lo entendamos un poquito mejor, hay gente que lo adora porque sabe quién es, porque lo conocen, ya saben lo que el Señor ha hecho, saben que Él es digno y lo adoran, lo adoran. Pero fíjense que el problema está en que el enfoque de ellos es esa, es la grandeza de Dios, ¿sí? Es la grandeza de Dios. Y eso también es adoración, ¿ya? Por eso la idea de este estudio es que entendamos que la adoración es mucho más amplia de lo que muchas veces nos dicen. No, adorar es esto.
¿Se recuerdan que partimos enseñando eso? De que nosotros enfrascamos la adoración, ¿no? De hecho, hubo mucho tiempo que se enfrascó la adoración en cantos y en cantos lentos. La alabanza era la rápida y la adoración era, ¿cierto?, el encuadramiento en las canciones lentas. ¿Ya? Pero en ese sentido, hermana Miriam, en un sentido de adoración muy básica, es a la que yo me refiero. Una persona puede adorar, puede decir, Señor, cuán grande eres, Señor, qué majestuoso eres. Wow, he estudiado todo esto con los hermanos y me doy cuenta, sí, de que realmente mereces. Yo alabo tu glorioso nombre, eres maravilloso, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de amor, ¿sí? Estamos hablando de un amor maduro, no de un amor infantil, no de un querer. Y hay mucha gente que hoy día quiere al Señor, pero no lo ama, ¿sí? ¿En qué sentido? Está agradecida de Dios, pero si Dios les pidiera dejar algo, no lo harían. Les doy un ejemplo muy práctico. Hay iglesias que les tienen terror a los misioneros. ¿Sí? Les voy a contar una vez una experiencia que ocurrió en Iquique, una vez que se hizo un congreso misionero allá. Un pastor muy querido, no voy a decir su nombre, amigo, fue amigo mío, muy querido mío, ¿ya? De allá de otra denominación, obviamente. Cuando se hizo el congreso, se decidió pedirle a los expositores, algunos de los expositores que fueron, que eran misioneros también, a que visitaran a las iglesias que los invitaban. Entonces, este pastor me dijo, mira, yo quiero invitar a uno de estos expositores, pero ¿sabes que tengo miedo? Me dijo. ¿Y por qué tienes miedo? Dije yo, tengo miedo porque los misioneros, siempre que van a la iglesia, ¿cierto? Se quieren llevar lo mejor de los líderes, al tiro. Y lo segundo, piden plata para la obra. Entonces, no, me complica, pues, si quieren llevar lo mejor de la iglesia. Pues. Uno ha trabajado en ellos tanto tiempo, ¿sí? Ha sudado gotas de sudor, de tristeza, de pena, de rabia, hasta que ya los ve maduros y viene el misionero, hace el llamado, ¡pah! Y se van a misiones. No me gusta eso. No sé si entienden la idea. Entonces, ¿por qué? Imagínense, si esto parte de los pastores, ¿cuánto más los hermanos? Hay hermanos que le tienen pánico. No, ojalá que nunca venga un misionero a la iglesia, porque capaz que el Señor me haga un llamado. Entonces, eso está demostrándose que hay un amor inmaduro en ese sentido, porque el amor real, el amor más maduro, es aquel que te lleva a decirle, Señor, tú eres digno de mi amor y aquí estoy. Yo ya no pienso en mí, pienso en tu gloria, en tu honra, en tu alabanza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, amar a Dios está por sobre la adoración. Ya, en ese sentido, mi querida hermana, me refiero, sí, de que hay gente que puede adorar sin necesidad de amarle como el Señor merece, obviamente. Puede haber cariño, ya. Es más o menos la idea, mi hermana Mira. ¿No? Ojalá que haya quedado un poquito más claro, ¿no? A eso me refiero. Y la idea, altero mi hermano Marcelo. Entonces, la idea de que estemos hablando de adoración y paremos aquí y hablemos de amor es porque tenemos que llevar la adoración a este punto más exaltado. Solo, y qué lindo, miren este privilegio. Ustedes y yo y todos los hijos de Dios somos los que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, sí, pero junto y mezclado con amor real. Y es eso lo que Dios merece. ¿Sí? Y esto es mucho más alto de lo que hoy día mucha gente cree que es adorarlo. ¿Ya? ¿Para qué nos creó el Señor? Había una canción antigua de un famoso cantante cristiano de los años 80, no voy a hablar con él para que, no voy a decir el nombre para que no piense que estoy hablando mal de él, del siervo, ¿ya? Entonces, tú nos hiciste con un propósito, ya, en tus planes estaba que yo te adorara, ¿sí? Estoy agradecido y quiero cantarte, estoy agradecido. Bueno, los que la conocen ya saben a qué me refiero, ¿cierto? Yo quiero ser un adorador. Ya, entonces, Dios me creó para adorarlo y se enfocan en eso. Yo sé que usted lo ha escuchado, ¿no? Ya, ¿para qué te creó Dios? Para que seas un adorador, para que lo adores. Pero cuando uno lee Deuteronomio, uno se da cuenta que creo que un poquito más allá, ¿no? Sí. Dios nos creó para que nos relacionáramos con Él y nos relacionáramos con Él en amor. En amor. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en mente, mis queridos. Por eso estamos viendo el tema de la adoración y lo hemos mezclado hoy día con el amar a Dios. Mi hermano Marcelo o mi hermana Santita, cualquier otro. No, bueno, con respecto a lo que usted dijo y la pregunta que hizo mi hermana Miriam, que cómo una persona, cómo se puede adorar sin amar.
por ejemplo, o sin conocer a Dios realmente, o tenerle temor de Dios. Porque, por ejemplo, yo tuve un compañero de trabajo que él era alto, ¿ah? Y cuando le decían, qué grande eres, él decía, no, yo no soy grande, yo soy alto, Dios es grande. Pero él no tenía temor de Dios, po. Entonces, en ese reconocimiento ya hay una adoración, pero sin tener temor de Dios, sin conocer realmente a Dios. Sí, Eso. sí, sí, de todas maneras. Eso es lo que hemos venido hablando, ¿no? De que la adoración tiene niveles. El ser humano por naturaleza es adorador, pero solamente los hijos de Dios podemos llegar a la adoración más sublime, ¿ya? Y permítanme repetirlo, sé que los que van a escuchar después el mensaje grabado van a decir, va, de nuevo lo está repitiendo el hermano Pablo. Pero es que siempre es bueno repetirlo. Recuerden, nuestra adoración es la más exaltada de las adoraciones, en primer lugar, porque se la damos al único Dios verdadero. Segundo, porque este Dios verdadero es el único digno de recibirla. Tercero, porque por medio de ella expresamos nuestro todo a Él. Todo nuestro todo, si valga la redundancia. ¿Ya? Y cuarto, porque la expresamos en amor. ¿Sí? Y eso lo puede hacer solamente un hijo de Dios. Nadie más que un hijo de Dios. ¿Ya? Entonces los niveles de adoración van subiendo. Hay gente como el compañero de mi hermano. ¿Sí? Y hay gente, hermano, que nunca ha rendido su vida al Señor, pero son temerosas de Dios. ¿Cierto? Son gente que no le gusta hablar. Hermano, yo he conocido gente que no es cristiana y que no le gusta hablar garabatos, malas palabras. Y he visto cristianos recomplicados con el vocabulario, hermano. Se les salen a cada rato, ¿no? ¿Ya? Y gente que no es cristiana, no va, no, yo no voy a la iglesia. Ay, usted nos dice, no. Hermanos, con todo respeto, el fumar, yo sé que para muchos cristianos que han llegado al Señor se les complica, y digo mucho porque tristemente la realidad, ¿ya? Y conocido gente que no es cristiana y que no fuma, no, yo no fumo por eso, ¿ya? Por esta razón. Entonces hay diferentes motivaciones. Solo el amor es la motivación correctamente enfocada al ser humano. Dios, amarlo a Él. Eso es lo que Él espera, es lo que Él desea, ¿sí? Y nuestro amor es la reacción a su amor. Lo mismo que la adoración, ¿no? La adoración es la respuesta, es la reacción a su grandeza, la grandeza de su persona y de sus hechos. El amor es lo mismo. Y para eso vamos a ir a primera de Juan 4:19, lo vamos a leer, lo vamos a examinar un poquito, aunque ya hemos hablado bastante sobre él, sin haberlo leído. Primera de Juan 4:19. Mientras ustedes buscan, mis queridos hermanos, hacer el siguiente comentario. Uno lee Génesis, el principio de todo, y lee Apocalipsis, el final de todo, la conclusión de todo, ¿sí? Y en Génesis nosotros no encontramos, en los primeros capítulos, cuando Dios crea al hombre, no encontramos ninguna orden de ámenme, ¿sí? Y tampoco sale algo así que Dios hizo algo porque amó. En el libro de Apocalipsis, ahí sí, sale al que nos amó, ¿no? Y dio su vida por nosotros, ¿ya? Pero tampoco el libro de Apocalipsis se enfoca mucho en una ordenanza de que amemos a Dios o de que Dios nos haya amado, ¿ya? Sin embargo, tanto en Génesis como en Apocalipsis, sin usar tanto la palabra amor, ¿ya? En los primeros capítulos de Génesis y en los últimos capítulos de Apocalipsis, o sea, de tapa a tapa en Biblia, ya no nos encontramos con mucho la palabra amor. Pero fíjense, ¿quién duda en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis que Dios no actúa en amor? ¿Por qué? Porque para Dios el amor, sobre todo, es algo que se hace con hechos, ¿sí? Dios demostró que nos amaba como nadie nos podría haber amado al venir a morir por nosotros en la cruz. Un acto suyo nos gritó que nos amaba. Ahora, con amor Dios creó todo. Con amor Dios le plantó un jardín. Dice que el Señor plantó un jardín para Adán. Luego le dio la ayuda idónea, ¿sí? Le dio un trabajo sumamente fácil de realizar, ¿no? Tenía que labrar la tierra era nueva, sí, era virgen, era una tierra maravillosa, fructífera, no como ahora, ¿no? Y todo eso Dios le dio la mejor casa que pudo haber tenido Adán, ¿sí?
todo el cuidado. Y más encima, Dios caminaba por el huerto en amistad con él. ¿Qué mejor? ¿Qué mayor muestra de amor? Y en Apocalipsis, los últimos capítulos de Apocalipsis, Él es la lumbrera, Él es el templo, todos giramos en torno a Él, ¿cierto? Tenemos acceso a los árboles de la vida, ya no solamente a uno, a los árboles de la vida, a beber agua del río que viene de su trono, que da vida, o sea, vida, 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 todo es vida junto a Él, ¿sí? ¿Y vida para quiénes? Para los que le amamos. Entonces, aunque los dos libros, en sus primeros capítulos y en su último capítulo en Apocalipsis, no nos hable o tan explícitamente de esto, los actos de Dios nos están mostrando su amor. Y esto es muy importante para entender lo que vamos a leer ahora. Primera de Juan 4:19. ¿Ya? Sé que muchos de ustedes ya lo saben, lo conocen. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermana Miriam, ¿tiene por ahí la Biblia, las Américas o no? ¿La tienen? Hermana Norma, si puede leerla, por favor. Ahora sí, dele, Ahora sí. ahora sí que le estamos escuchando. Ya, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Muy bien. ¿Notan una diferencia Sí, pues lo dice con la en Reina inglés. Valera? Una cosa es decir, nosotros amamos porque nos amó primero, y otra cosa es decir, nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia de las Américas y la Biblia Reina Valera? Sencillamente, un tema de perspectiva del idioma original. En esto no hay ninguna contradicción, hermanos queridos. Esto es lo que pasa con las diferentes traducciones. Pero aquí no hay ninguna contradicción, mis queridos hermanos. Porque el énfasis, tenemos que entender, de ese versículo, no es nuestro amor, es el amor de Él. Y las dos versiones que dice, porque Él nos amó primero. ¿Sí? Ahora, hay contradicción en decir, le amamos a Él con amamos en el contexto bíblico para nada. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tú y yo amamos? Recuerden el contexto de amor en la Biblia. ¿Sí? Hoy día cualquiera puede decir, no, yo amo a mi perro, amo a mi perra, ¿cierto? Amo a mi pájaro, ¿cierto? Amo a mi, no sé, a mi iguana, amo a mi chanchito, ¿o no? ¿Cierto que es así, no? No, si amo tanto a mi mascota, de hecho no es mi mascota, es mi perrijo, etcétera, ¿no? Cosas como esa, ¿no? No estamos hablando de ese amor. Recuerden que en el Nuevo Testamento está hablando del amor que ya definimos, ¿sí? No por definición nuestra, sino por definición de la palabra del Señor. Entonces, cuando Juan escribe, nosotros amamos porque Él nos amó primero, está diciendo una tremenda y absoluta verdad bíblica. El ser humano, mis queridos hermanos, no tiene la capacidad de amar de verdad. No tiene la capacidad de amar. Yo sé, hermanos, he visto ancianos tomados de la mano, qué lindo. ¿Saben? Me da una envidia santa. Bueno, sé que no existe eso, así que me retracto. Tan bonito, ¿sí? Y uno de repente les preguntan, ¿cuántos años casados? 60 años, mijito. Oh, ¿sí? ¿Y usted, caballero, engañó alguna vez a la señora? Y hasta ahí no me llega la amistad, ¿cierto? No. ¿Qué te importa? O a la viejita, ¿usted, bonita, alguna vez engañó a su esposo? Hasta ahí no va a llegar a contar. Ya, tal vez hay matrimonios, sí, que se amaron. Conozco el caso de un hermano que es viudo hace algunos años. Uy, el abuelito cada vez que habla de su esposa llora. Y él dice que siempre fue fiel a ella. Sí, correcto, yo lo entiendo. ¿Ya? Pero el cariño del humano puede ser muy fuerte, muy potente en algunas personas. Pero amar, como la Biblia nos enseña que se tiene que amar, el ser humano no tiene la capacidad de ese amor. ¿Sí? Porque ese viejito que le fue fiel toda su vida a la viejita y viceversa, y se amaron y estuvieron juntos, ¿sí? Ese amor, si uno le dice, bueno, ¿qué le parece, mijito, si usted, así como ama a su mijita, ¿cierto? A su abuelita, a su amorcito, de la misma forma que usted la ama a ella, ¿podría usted amar al vecino a ese que le saca los choros del canasto? ¿Sí? ¿De quién? ¿De ese tal por cual?
Dice que no me deja en paz. No, como mi hijita, no me diga eso. ¿Entienden la idea? ¿Sí? El verdadero amor nos hace capaces de amar incluso al enemigo, porque si no, entonces Jesús estaría hablando, con todo respeto lo digo, hermano, puras casas de pescados. ¿Cómo se le ocurre decir al maestro, decir, ama a tu enemigo? Pues eso es semejante locura. Pero usted y yo sabemos que si Jesús nos mandó amar a nuestro amigo es porque se puede. ¿O no? ¿O sí? ¿Cierto que sí? Se puede. Ahora, nadie dijo que sería fácil. ¿Por qué? Porque la única forma que se puede es por medio de dejar que el amor de Dios actúe en nosotros. No hay otra manera. No es con mi amor. Entonces, cuando se mezclan, ¿cierto? Mis convicciones humanas con el amor de Dios, se produce una pelea ahí, una lucha. Por eso, incluso a nosotros los hijos de Dios, nos cuesta amar a aquellos que nos han hecho daño. ¿Ya? Ahora, amar en este sentido no significa que lo vamos a ir a abrazar, lo vamos a ir a besar, ¿cierto? No, no. Pero sí significa mínimo partir orando por ellos y partir en bienestar, ¿no? De orar por ellos. Bendigan a los que los maldicen, ¿cierto? Oren por aquellos que los ultrajan, que los persiguen, en fin. Eso solo puede ser por medio del amor de Dios derramado en nosotros. No puede ser de otra manera. No hay ningún ser humano que sea capaz de amar a ese enemigo bestial que tiene. No tiene la capacidad. Ningún ser humano la tiene. Y hermanos queridos, ¿no es la humanidad una prueba de esto? Se nos acercan elecciones, hermanos, ¿cierto? Bueno, ¿para qué estoy hablando bajo? Es igual que a grabar, pues, entonces, ya no tengo necesidad de hablar bajo. Bueno, se nos acercan las elecciones, ¿sí? Yo miro los letreros y voy a ser muy sincero, hermano. Los veo con sus mejores caras, con sus dedos. Hay una imagen que es así, ¿ya? Así. ¿Ya? Y se supone que es un corazón. No sé si la han visto, ¿no? Pero yo la primera vez que lo vi fue esto. Y dije, al fin una persona sincera. Vengo por esto, voten por mí por esto. Y después me dijeron que no, porque no era esto, sino que era la muestra de que es como un corazón que se forma, ¿no? Aquí. Entonces, yo pensé que al fin, yo dije, por esta señora voy a votar, porque era una señora. Esta es legal. Está diciendo, voy por la plata. Después descubrí que no, porque no era lo que intentaban decirme. Entonces, con este así, ¿cierto? No, otros con el amor, ¿cierto? En lenguaje de señas, no sé, en fin, o así, en fin. Pero hermano, nos acercamos a un tiempo donde uno mira a las personas y con todo respeto, me cuesta creerle. Me cuesta creerles. No los odio. Si son elegidos, voy a tener que orar por ellos y orar sinceramente por ellos. ¿Sí? Ya, no para que sean más ricos, sino para que sean más justos. ¿Ya? Pero ¿saben cuál es el problema con esto, mis queridos hermanos? Que mucha de esa gente sabe que van a ser gobernadores, van a ser alcaldes y saben que van a ganar mucha plata. Lo saben. Lo saben. Entonces el punto es, ¿cuál es el fin de poner una cara hipócrita si saben su intención? Y nadie más conoce esa intención más que ellos y que Dios. Y la gente es mala porque llega al poder, fueron elegidos honestamente por el pueblo y llegan al poder y traicionan todo aquello, ¿cierto? Todo aquello que habían dicho que iban a prometer, que prometieron y que iban a hacer y que no lo hicieron, hermanos. ¿Sí? Traicionando directamente, pasando por encima sin escrúpulos a gente que confió en ellos. Esta es estrictamente la definición de la política hoy en día, no solo en Chile, en todo el mundo, en todas partes, porque en todas partes hay humanos, hermanos. Hay humanos que son del primer mundo, ¿sí? Pasa lo mismo. Hay humanos del segundo mundo, del tercer mundo como el nuestro, son seres humanos en todos lados y en todas partes, como decía mi abuela, en todas partes se cuecen habas, ¿cierto? La hermana María repitió, me terminó el dicho. Sí, hermano, es así. Pero no solo eso, hermanos. ¿Saben? Cada cierto tiempo paso por un lugar y hay un letrero de un viejito que es un curita, ¿ya? No me recuerdo, creo que es claretiano, ¿ya? Y salen muchos niñitos abajo. Yo no sé cómo no han protestado contra ese letrero.
El viejito sale así mirando como el cielo y abajo de él puros niñitos, con todo el tema de la terrible degradación que hay en el clero católico romano, hermanos, ¿cierto? De pedofilia, de pederastía, la maldad, hermanos. La maldad es tremenda. Yo tengo hermanos, vi uno, creo que ha sido uno de los documentales más crueles que he visto. Decidí guardarlo igual. Lo borraron de HBO, fue un documental de HBO muchos años atrás. ¿Saben que fue un documental hecho en base a un cura norteamericano que fue uno de los peores, ¿ya? De los más voraces depredadores sexuales de niños que ha habido en Estados Unidos? ¿Saben por qué? Porque él trabajaba con niños sordomudos. Imagínense la maldad. Sabía ese hombre malvado que en esos tiempos, estamos hablando de los años 1960 en Estados Unidos, donde el lenguaje de señas no era tan promovido todavía, y donde la mayor cantidad de gente tenían sus propios códigos, sus propias formas, ¿ya? Que se inventaban entre padres e hijos, ¿sí? Y este hombre malvado aprendió lenguaje de señas, cura de la parroquia, y comenzó a abusar de los niños. Fue una cuestión terrible, hermano. Todo comprobado, todo comprobado. ¿Ya? Pero imagínense la maldad. Sabía, perdonen la expresión que voy a decir, sabía el infame, ¿sí? Que esos niños no le iban a poder contar a sus padres. Una, por el miedo, ¿sí? Por el terror, porque ustedes saben que esto es lo que hacen esta gente, ¿no? ¿Sí? Dominan la mente de los niños. Y si un niño que habla sin problema, le cuesta contar esto, imagínense un niño sordomudo. Por años lo hizo. Cuando lo descubrieron, no logró pasar. Los niños que crecieron, fueron 3 niños que crecieron, hermano, hicieron la denuncia, 2 desistieron porque la presión fue tan grande, solamente uno quedó. Y al final del documental se ve que este personaje, este niño adulto ya sordomudo, llega al lugar donde se supone que la Iglesia Católica tomó a este cura, ¿sí? Y lo sacó del pastorado, como le llaman ellos, ¿no? Por toda la presión de todas estas cosas que salieron a flote, y lo hicieron desaparecer. Dijeron que lo iban a poner en disciplina. ¿Saben dónde lo pusieron en disciplina? En una isla. ¿Sí? Cuando el cura ya estaba viejo, lo pusieron en una isla que tenían, no sé si todavía la tendrán, ya, donde entran en disciplina los curas malvados, ¿sí? Donde tienen una cabaña a todo dar, donde tienen una empleada que les lava, que les plancha, ¿ya? Que los baña si es necesario, que los cuida hasta el final de sus días. Entonces la pregunta, mis queridos hermanos, perdón que me haya alargado un poquito en esto. ¿Hay maldad en el ser humano? Por supuesto, hermano. Hay maldad. Y eso, hermano, tal vez un pelo en la cola con cosas que podríamos tal vez ni saber que están ocurriendo. Hermano, maldad en el doctor, en el médico, que sencillamente no cumple lo que él tiene que cumplir. Y por su negligencia alguien muere. ¿Sí? Y después se lava las manos. No, sí. Maldad, hermano, en el juez corrupto, en el abogado corrupto. ¿Sí? ¿O no? Maldad en cuánta gente, maldad en los pastores, maldad terrible en los pastores y en los líderes de hoy día, que se hacen millonarios a costa del dinero de gente honesta, de gente que confió en ellos. Maldad de corazón. Es maldad eso, es maldad en todas sus expresiones. Y en el caso de un religioso, el doble de maldad. Porque un político, por último, ya un político no tiene a Dios, pero este o esta dicen tener a Dios, y a pesar de eso, ¿sí? Se forran en billetes, sabiendo que hay gente en sus propias congregaciones que no tienen muchas veces cómo llegar a fin de mes. Hermano, hay maldad en el mundo. Y saben, esto es producto de que el ser humano no puede amar por sí mismo. Le es más fácil ser egocéntrico. Y recuerden que lo opuesto al amor es el egocentrismo, pensando en ellos mismos. Es maldad, hermanos.
Y hay maldades más chicas y hay maldades más grandes. O, dicho de otra manera, hay maldades no tan profundas y hay maldades muy profundas. ¿Sí? Cosas terribles que pasan, ¿ya? Dentro de las mismas iglesias, dentro de las mismas congregaciones, cosas terribles, hermano. Y uno se pregunta, ¿dónde está el temor de Dios? ¿Sí? El tema es que el ser humano no puede por naturaleza amar. Entonces, cuando dice 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero, eso está dando la razón a esa versión, a la versión Biblia de las Américas. Efectivamente, porque eso es una verdad bíblica. El ser humano no puede amar. Por eso el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Por eso necesitamos permitirle al Espíritu Santo que produzca su fruto. Y el fruto del Espíritu es amor. Parte con amor. ¿Se dan cuenta? Es un fruto del Espíritu, no es algo que nosotros producimos, es el fruto del Espíritu en nosotros, el amar. ¿Ya? Entonces nosotros amamos así de sencillo. Si amamos de verdad es porque Él nos amó primero, es por su causa, no es por nuestra causa. Y cuando dice la Reina Valera, porque Él, ¿cierto? Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, también está dentro del contexto absolutamente bíblico. ¿Por qué? Porque amar a Dios, yo solamente puedo amar a Dios si Él me da la capacidad de hacerlo. Y segundo, el segundo mandamiento, yo puedo amar a mi prójimo, ya lo acabamos de decir, solo y exclusivamente porque Él me da la capacidad de hacerlo. O sea, no hay ningún problema en las dos versiones, porque las dos versiones están diciendo que la capacidad de amar en el ser humano, ya sea a Él, a Dios, o ya sea en general, es porque Él nos amó primero. O sea, su amor es la que produce en nosotros el que nosotros amemos. Nuestro amor es una reacción a su amor. Si yo le amo es porque Él me amó. No es al revés. Yo no llegué al Evangelio amando al Señor. Hermano, hay gente que se extraña con esto. No, hermano, usted está equivocado. Usted no tiene idea. Yo amaba al Señor desde que era niñito. Desde que yo tengo memoria, yo amaba a mi Señor. Lo amaba con todo mi corazón. No, usted quería al Señor. Pero ese amor que Dios merece, usted no se lo podía dar. Usted estaba perdido. Y incluso cuando era niñito, sí, cuando era niñito, igual estaba perdido. Sí. Sí, alguien puede sentir cariño por Dios. Mucha gente, uy, usted no tiene idea cuánto amo al Señor. Pero recuerden, ¿cuál era una de las claves de amar al Señor? Y en todos los versículos que leímos, hermanos queridos, excepto tal vez capítulo 6, versículo 5, aunque está en el contexto anterior, todos los versículos están relacionados con obedecerle a Dios. ¿Sí? Juan capítulo 14, versículo 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, obedézcanme. ¿Sí? Entonces es una cosa muy diferente decirle a Dios, Dios, tú sabes cuánto te amo. Y si no lo obedezco, la verdad es que lo estoy queriendo, estoy teniendo sentimientos bonitos por Él, pero no lo estoy amando. Entonces, este versículo se centra en esto. Él nos amó primero. Él nos amó. Y la razón de que cualquier ser humano realmente lo pueda amar de verdad a Él es porque Él lo amó primero. O sea, es su amor. Y aquí nos volvemos a centrar. El contexto de Juan, aquí en Primera de Juan, y el contexto de toda la Biblia es el amor de Dios derramado en la cruz. En la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. No hay manifestación más maravillosa y más gloriosa que esa. Esa debería ser la razón de nuestra vida. ¿Sí? La razón de amarlo. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Estamos hablando de la adoración, pero no hay adoración más excelsa que la que se da, ¿sí?, a Dios en combinación, en una perfecta manifestación entrelazada con el amor. No solo adoramos. Tenemos que creer que no solo fuimos creados para adorar, fuimos creados para amarlo. Adán y Eva tenían la capacidad de amar a Dios, pero decidieron irse por otro lado. Esa es nuestra lucha de cada día, de enfocarnos en amarlo a Él. Él merece ser amado. Él merece ser amado. Entonces, no hay adoración sublime mientras esta adoración no vaya de la mano, ¿sí?, del amor a Dios. Lo más sublime
en nuestra relación con Dios es amarle. No hay nada más sublime que eso, mis queridos hermanos. Entonces, entendiendo esto del amor a Dios y que el verdadero amor se manifiesta a través de obedecerle, ¿sí? Y obedecerle con ganas, ¿sí? Con gusto, ¿ya? Porque recuerden, el amor no puede ser obligado. Entonces, este es el fin de Dios. El fin de Dios es mostrarnos su grandeza, es mostrarnos su propio amor, es mostrarnos su propio acto, ¿cierto? En favor de nosotros, su hecho magnífico. Y eso debería producir en los que entendemos esto, en los que hemos conocido esto, deberían producir una reacción. Y esa reacción tiene que ser volcarnos hacia Dios en amor. En amor. Eh, cada vida que ha sido ofrendada al Señor en martirio han sido vidas enfocadas en una decisión. ¿Quién es más importante para mí? ¿Dios o yo? ¿Cierto? Esa es la razón de un martirio. ¿Sí? Si niegas tu fe, si niegas a tu Dios, te salvas. Si no lo niegas, te mueres. Ahí está la decisión. Ahí está el cristiano, ahí está la cristiana. ¿Sí? Y la decisión es clara. No hay tres, solo hay dos caminos así. ¿Quién es el más importante? ¿Dios o yo? ¿Sí? Así de sencillo. Y eso tiene que ver con amor. El punto es, ¿amas a Dios más que a ti mismo? Porque eso es el verdadero amor. Yo no puedo decir, amo a Dios con todo mi corazón, si, si eso no es real. ¿Sí? Entonces, ahí está la decisión. O Dios o yo. Son vidas que se han ofrendado al Señor, demostrando que Dios es lo más importante, que Él era el más amado. ¿Sí? Más amado. Mi hermano Marcelo. Disculpe, pastor, pero es que justo aquí, a raíz del tema que estaba tocando y Sí, cuando bueno, habló de Adán y Eva, con Sandra saltó ese cuestionamiento, ujú, cómo ellos, si tenían ese amor perfecto de Dios, porque en ellos no había envidia, no había egocentrismo, eh, pudieron desobedecer porque sabemos que la obediencia es la muestra del amor. así es. Y hombres que sí nacieron en pecado, pudieron tomar una decisión tan drástica y tan radical así de obediencia y de negarse a sí mismo como los mártires que mencionaba usted. Entonces ahí saltó esa, Esa duda. ese cuestionamiento, esas interrogantes. Ya, correcto, mi hermano Marcelo. Gracias por la pregunta. Interesante la pregunta. Vamos primero con Adán y Eva. Eh, el amor tiene que ser probado, porque si no es probado el amor, no hay amor verdadero. Porque cuando es probado el amor, uno demuestra que realmente ama, que es voluntad de uno, ¿no? Es lo que acabo de decir del mártir, ¿no? El mártir está siendo probado. Bien, tú has dicho que tú amas a Dios con todo tu corazón, ¿correcto? Sí, bueno. Entonces tú lo vas a amar más que a ti mismo. Sí, correcto. Entonces, ¿estás dispuesto a morir por él? Claro. Entonces vas a morir. Ah, no, no, pero es que hay otra cosa. Juan dijo, amén, no de palabras, sino con hechos. Está hablando de amar al hermano, pero con Dios es lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. El caso de Adán, ellos fueron probados. El árbol del conocimiento del bien y del mal, ya, o de la ciencia del bien y del mal, eh, era una prueba justamente para que ellos decidieran. Entonces, el caso de Adán y Eva, a pesar de que eran puros, ellos tenían capacidad de decisión. Y para muchos cristianos hoy en día, ya
no es un tema, sí, bueno, aquí está el debate teológico, ¿no? Cuando se sobre exagera la soberanía de Dios y se deja a un punto tan alto la soberanía de Dios, o sea, tan extrema, de que se anula absolutamente la libertad de decisión del ser humano, ¿ya? Cosa que eso está en debate hoy día. Arden las redes sociales con este debate, ¿no? ¿Existe el libre albedrío? ¿Existe la voluntad, la capacidad del ser humano de decidir? ¿O es una mera ilusión? ¿Sí? Hay cristianos que dicen que es una mera ilusión, que nosotros como hijos de Dios no tenemos una capacidad de decidir, que el perdido no tiene, que el ser humano no tiene capacidad de decidir. Bueno, pero ese es otro tema. El tema es que la única, creo que cuando uno lee así con sencillez la escritura, pero también con altura de mira, uno se da cuenta que el tema del Edén, de la caída del ser humano, fue una decisión. Ellos tenían que decidir. Como hoy día usted y yo, que somos hijos de Dios, decidimos cada día pecar o no pecar. Y cada vez que pecamos es porque decidimos pecar. Decidimos fallarle al Señor. Así de sencillo. Y Dios nos admira de esto. Dios nos dice, ¿cómo es posible que... No, no. Y tampoco significa que no, hijo, te entiendo, dale nomás. No, sabemos que eso no es así. ¿Ya? Entonces, el caso de Adán y Eva es el comienzo de la humanidad. Son un caso que lo único que nos muestran, mi querido hermano Marcelo, mi querida hermana Sandrita, es mostrarnos que el ser humano tiene la capacidad de decisión. Eso es lo primero. Ellos decidieron. Tenían que decidir, era sencillamente una decisión, y decidieron por lo incorrecto. Vuelvo a decir, todo ser humano en un momento tiene que decidir, ¿cierto? Es una decisión que nos afecta a todos. Eran perfectos, correcto, pero en esa perfección tenían la capacidad de decidir. Eva decidió, Adán decidió. ¿Sí? No conocemos más profundamente qué es lo que pensaron, nada de eso. Solamente tenemos esa información de que ellos decidieron. Y eso trajo caos. ¿Sí? No es una mera decisión, es algo que trajo una consecuencia tremenda, ¿no? Histórica, humana a nivel mundial y a través de la era humana. Ahora, ¿por qué un ser humano que nació en pecado como usted y yo teníamos la capacidad? ¿Ya? Esto exalta la obra de Dios por medio del Señor Jesucristo. Esto muestra que la obra del Señor es tan perfecta que la redención puede darnos, ¿sí?, la capacidad de Adán y Eva, ¿sí? Pero con la diferencia de que nosotros conocemos la historia de la cruz, ¿sí? Porque volvemos a tomar el ejemplo. Este hermano, esta hermana que están ahí arrodillados, listos para para que les metan un balazo en la cabeza, o sencillamente para que los quemen como muchos murieron en la hoguera, en fin, para que mueran de la forma que sea, ¿ya? Esteban murió apedreado, ¿no? Como un ser humano como Esteban, ¿ya? Que no tenía la pureza que tenía Adán y Eva, pudo hacerlo, es porque Esteban tenía la capacidad, el Espíritu Santo se la dio para entender la obra de Jesús. Y aquí se exalta la obra del Señor Jesucristo sobre todas cosas, mi querido. ¿O no? Un ser humano que realmente conoce la obra de Jesús, la ha creído con todo su corazón, eso le marca la vida para siempre. Impregna su mente, impregna su corazón, sus emociones, ¿sí? Que llega un momento en que está entre la vida y la muerte y él decide que Dios es más importante que él mismo. Por lo tanto, es capaz de dar su vida. Pero esta es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué nos está mostrando esto? ¿Qué nos quiere mostrar? Que nosotros tenemos una capacidad superior a la de Adán y Eva. ¿Sí? ¿Es esa la idea? ¿Por nosotros mismos? Pero por la obra del Espíritu Santo en nosotros, sí, sí la tenemos. ¿Me está diciendo, hermano Pablo, que nosotros somos en Cristo más altos que Adán y Eva? Por supuesto. Por supuesto que sí. Porque ya nosotros en integridad de vida ya no dependemos del primer Adán, dependemos del segundo Adán, de Jesucristo el Señor. Y en esto, hermanos, se nota la esencia del verdadero cristianismo. Cristo, Jesucristo y su maravillosa obra. En Él tenemos vida, fuera de Él no tenemos vida. ¿Sí? La gente que dice, no, yo creo en Jesús y listo, pues nunca más. Yo estoy asegurado para el resto de su vida. ¿Y quién te dijo eso?
Si no estás dependiendo de Jesús toda tu vida, no vas a llegar a ninguna parte. Eso es creer que porque hago una oración, es porque tuve la fe, en fin, o porque fui tal vez, me inscribieron en un libro, en el libro de la vida antes de que yo decidiera. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver sencillamente con estar en Cristo. Por eso, una de las frases más importantes en el libro de Éfeso, ¿cierto? De Efesios, a los Efesios, y en el libro de Juan, primera de Juan, y en el libro de Juan en el Evangelio, creer en Jesús. Es Jesús, en Jesús, por medio de Él, en Él, ¿sí? Todo tiene que ver con el Señor Jesucristo. Entonces, ahí está la gran diferencia. Adán y Eva eran perfectos humanamente hablando, ¿sí? Como criaturas de Dios. Pero ellos decidieron. En el caso de nosotros, venimos de experimentar el pecado, ¿sí? A diferencia de Adán y Eva, nosotros no solamente conocíamos, porque Adán y Eva sabían, entendían lo que era el mal. Lo que pasa es que ellos nunca lo habían experimentado, ¿ya? Sabían que lo que iban a hacer era malo, ¿ya? Porque si no, entonces, ¿cómo podían haber sido juzgados, no? El caso de nosotros, de usted y de mí, nosotros venimos de una vida en que fuimos dominados por el pecado, ¿sí? Conocimos el pecado, a Conchito, algunos en niveles socialmente muy profundos, otros no tan profundos, pero todo en el nivel de pecado que Dios aborrece. Y Jesús vino a nuestras vidas, nos redimió, nos cambió, nos regeneró y envió al Espíritu Santo para que habitara en nosotros, y eso transformó todo, absolutamente todo lo que fuimos. Hay un hermano que dice, hermano querido, una persona que no es cristiana le dice, esto es sencillo. Está delante alguien que no cree en Cristo y él está acá. Y le dice, mira, tú me puedes hablar de lo que es una vida sin Jesús. Yo también te puedo hablar de una vida sin Jesús, porque la viví. Sin embargo, tú a mí no me puedes hablar de si el cristianismo funciona o no funciona, porque nunca lo has experimentado. Yo sí lo he experimentado. Entonces, yo te llevo la delantera, porque yo sé lo que viví antes de Jesús, que es la situación tuya, pero también sé lo que viví es vivir con Jesús ahora. Entonces, ¿qué lógica más lógica? ¿Sí o no? Entonces, este cristiano tiene toda la razón, absolutamente toda la razón. Ninguna persona, ¿sí? Atea, no cristiana, me puede venir a mí a decir que lo que yo he creído está mal, porque ellos jamás lo han experimentado. Entonces la invitación de este cristiano es, te invito, experimenta, ¿sí? Ven y experimenta a Jesús. Y de ahí hablamos, porque ahí vamos a estar nivelados. Los dos vivir sin Cristo, ahora los dos viviendo en Cristo, ahí hablamos, ahí nos vamos a entender. Pero tú no me puedes enseñar. No me puedes enseñar de lo que es vivir sin Cristo, porque yo lo viví. Y tampoco me puedes enseñar de qué es vivir con Cristo, porque tú jamás lo has vivido. Qué lindo, qué lógica más maravillosa la de este hermano, ¿no? Ya. Entonces, en ese sentido, mi hermano Marcelo, mi hermana Sandra, es que seres humanos que hemos pecado, podemos tomar una decisión hoy día por el Señor. No es en nuestra fuerza, es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Obra que le permitimos cada día hacer, seguir trabajando. Aquí estamos. Por eso el tema de la rendición, el tema de la humillación ante el Señor, el tema de la dependencia del Señor es diaria. Aún más, es minuto a minuto. Por eso Pablo dijo, orando en todo tiempo. ¿Se recuerdan, sí? Orando en todo tiempo. Para Pablo, orar, y en el Nuevo Testamento y en la Biblia entera, orar es pasar tiempo con Dios. Lo que Pablo estaba diciendo, pasa tiempo con Dios en todo tiempo. Y la pregunta siempre es, no tengo todo el tiempo, porque hay veces que tengo que estar trabajando. ¿Sí? Hay veces, y esto ha sido una realidad, hay veces que voy manejando, ¿no? A 100 kilómetros por hora por la carretera, yendo al sur a dejar cosas o acá, o alguna parte del norte, y voy por la autopista a 100 kilómetros por hora, y voy orando, ya, y de repente me entusiasmo orando, entonces, pura, tengo que dejar de orar, porque hay veces que como que me voy a ir, siento como que el Señor me va a llegar, voy a producir medio choque, hermano, ¿sí? Tengo que estar atento a las condiciones del tránsito, tengo que estar atento, enfocado, entonces,
digo, Señor, después va a haber un momento. Y siempre llega un momento en que llego a algún lugar y me hacen esperar y me dicen, va a tener que esperar. Y yo digo, y he aprendido, esto lo he aprendido, hermano. Lo he aprendido, no es que yo lo sepa, no, lo aprendí. ¿Ya? A decir, no hay problema, espero todo lo que sea necesario. ¿Sí? Y por dentro digo, porque lo voy a aprovechar. ¿Cierto? Lo voy a aprovechar. Me subo al camión, echo el asiento para atrás y duermo. No, íbamos bien, ¿no? Lo último, no, hermano, sí. Ahí hay un tiempo, una hora, ya. Hay veces que se han demorado una hora, una y media, 2 horas, a las 2 horas han aparecido y van con, sí, el que tiene que dar explicaciones me dice, discúlpeme, caballero, dice, mire, el jefe aquí nos tramitaron y por favor, y así súper como humilde, pidiendo disculpas por haber. Y yo digo, tranquilo, no se preocupe, sí, se tuvo que esperar. Y me miran como diciendo, churra, que consciente el caballero. No tienen ni idea que yo no es que yo sea consciente, sino que aproveché bien ese tiempo y lo aproveché con Dios, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sí? Ahora, obviamente, cuando estoy muy cansado, también aprovecho de dormirme una siestecita, unos 5 o 10 minutos, no es malo. Así que en ese sentido, hermanos, ya no tenemos que olvidarnos que cuando el apóstol dice orando en todo tiempo, se está refiriendo a que nosotros tenemos que orar en todo tiempo oportuno. O sea, pasa tiempo con Dios en todo tiempo oportuno. Cuando haya un momento oportuno, ¿sí? Un tiempo en blanco en que no estás haciendo nada, ocúpalo para estar con Dios. Eso se refiere a la dependencia diaria, ¿sí? A la dependencia diaria. Imagínense, despertamos en la mañana, abrimos los ojos, miramos la hora, todavía tengo 10 minutitos para estar acostadito. 10 minutos maravillosos, ¿sí? ¿Ya? Y si sé que no me voy a volver a quedar dormido, hasta acostado, no hay ningún problema, conversando en mi corazón con el Señor, ¿sí? En las noches, en fin, etcétera, etcétera. Mi hermano Marcelo. Bueno, justamente con todo lo que hemos visto, sé que cuando Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está relacionado con todo lo que él vivió, las cosas que pasó, pero también podemos ver que, como decía el caso de los misioneros, ¿no es cierto?, que han dado su vida, ahí podemos ver cómo podemos incluso en Cristo llegar a eso, que Él nos fortalece para pasar situaciones así. Así es. Eso. Así, gracias, hermano Marcelo. Es potente ese pasaje, ¿no? Pablo dice, eh, parafraseo, ¿no? Porque creo que Pablo está diciendo, si tengo o no tengo, no importa. Si estoy en un problema, no estoy en un problema, no importa. Nada importa, no importa la situación, nada. He aprendido a vivir dependiendo del Señor Jesucristo en todas circunstancias. Entonces, las circunstancias, claro, me pueden golpear en el momento, pero después, ¿cierto? Es como que me golpea, me mareo un poquito, pero bueno, vuelvo a la estabilidad sin ningún problema. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermanos, es una vida dependiente del Señor Jesucristo. No hay más cristianismo que este, mis amados hermanos. Todo lo que nosotros podamos vivir dejando a un lado al Señor Jesús no es cristianismo. No es cristianismo. El único cristianismo real es aquel que mantiene al Señor Jesucristo sentado en su trono, en el trono de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestra mente, siendo Él el Rey absoluto de lo que somos y de lo que hacemos. El Señor Jesucristo. ¿Sí? Correcto, mis amados hermanos. Creo que hemos entendido más o menos el tema del amor, ¿no? Y de amar a Dios. Adoramos a Dios de una forma excelsa nosotros. Podemos hacerlo. No es que lo hagamos. Tenemos esa posibilidad en el Señor de dar la adoración más pura, más excelsa, más alta, en su estado más exaltado, porque somos los únicos que tenemos la capacidad de hacerlo en Dios. ¿Sí? Recuerden, ¿por qué se la damos al verdadero Dios, al único? Segundo, porque ese verdadero Dios es el único digno de recibir real adoración. Ningún otro ser, solo Él es digno de recibir adoración. Tercero, porque por medio de esta adoración le damos y le rendimos nuestro todo a Él, nuestro todo para Él y por Él. Y cuarto, porque nuestra adoración, ¿cierto?, la rendimos dependiendo de nuestro amor a Él. ¿Sí? Antes que haber sido creados para adorarlo, hemos sido creados para amarlo.
somos restaurados en Cristo para tener la capacidad de amar al Señor, de amar al Señor. Y por medio de amar al Señor, somos capacitados también para amar al prójimo. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, mis queridos hermanos. Bien, si no hay ninguna pregunta, nos enfocamos, nos quedan algunos minutitos, solamente una introducción para nuestra siguiente clase. Vamos ahora a comenzar, después que hemos dejado este cimiento del amor, vamos a entrar ahora en los medios por los cuales expresamos adoración. ¿Sí? Me imagino usted ya sabe, ¿no? Los medios, los canales por los cuales nuestra adoración, nuestro culto de rendición al Señor, para darle a Él lo que Él merece por su dignidad que se basa en quién es Él y en lo que Él ha hecho, ¿sí? ¿Cómo nosotros expresamos esta adoración? ¿Sí? Por medio de que vimos otro del lado, ¿cierto? Al unísono, Dios, sí, de la palabra amor, ya nos fuimos, tocamos el tema del temor a Dios, ¿se recuerdan? De temer a Dios, ¿no? Esa actitud que tiene que haber en nuestro corazón de reverencia al Señor. Pero ahora nos vamos a enfocar en esos medios más concretos y vamos a comenzar a hablar de ellos desde la próxima semana, aunque ahora hacemos una introducción. Los canales más importantes por los cuales la adoración la manifestamos y se la rendimos a Dios, ¿ya? Y esto en nuestros cultos, como hemos visto, ¿no? Llámese cultos en la iglesia local o nuestros cultos personales en nuestro tiempo a solas con Dios, ¿sí? En nuestros tiempos con hermanos, compartiendo en la casa, ¿sí? Una oncecita, un almuerzo, se da un momento en que le rendimos nuestra adoración al Señor. Ahora, ¿cómo adoramos? Esto es muy importante porque vamos a ir enfrentando los temas de alabanza, ¿sí? La alabanza, la acción de gracias, que siempre van de la manito, ¿sí? El servicio en todo lo que es su plenitud, ¿no? Que son, hermanos queridos, las grandes manifestaciones de nuestra adoración a Dios. Todo lo que es la alabanza, todo lo que es la gratitud y lo que es el servicio a Dios. ¿Ya? Vamos a dividirlo. Algunos dirán que alabar también es un servicio a Dios, sí, pero nos vamos a enfocar viendo el servicio de una forma un poco más práctica, ¿ya? Y vamos a separarla de la alabanza para poder tener un estudio de cada una de una forma un poquito más específica. Así que con la ayuda del Señor, mis queridos hermanos, entramos en lo que es la alabanza la próxima semana. No sé si se dieron cuenta de lo que yo acabo de decir, que es muy importante. La alabanza la vamos a ver como un fruto de la adoración, ¿sí? Como una manifestación de la adoración. Entonces, la alabanza es producto de la adoración. No es lo mismo, ¿sí? Ni es independiente. No es ni lo mismo, ni es independiente de la adoración. La alabanza no es lo mismo y depende de la adoración. Entonces, cuando decimos, vamos a adorar al Señor, y todo el mundo entiende que vamos a alabar con música como sea, ¿sí? No está malo, pero la expresión correcta debería ser, vamos a adorar al Señor en alabanza o sencillamente decir, vamos a alabar al Señor. La adoración, como hasta ahora lo hemos visto, es mucho más amplio, ¿sí? La adoración es el gran universo y dentro de este gran universo se manifiestan la alabanza, la acción de gracias y el servicio. Amén. Obviamente vamos a tocar algunos temas complicados, ustedes saben, sí, inevitablemente que entremos en temas como hoy día se dan, sí, que no son
fáciles de digerir para algunos, pero creo que lo hemos hecho siempre lo he hecho o lo he querido hacer siempre con respeto, lo voy a seguir haciendo, mis queridos hermanos. ¿Sí? Si se me pasa la mano, ustedes me dicen nomás. ¿Ya? Bien, amados hermanos, no sé si hay alguna pregunta para ya ir ya concluyendo.